gracias a todos los que han hecho posible esta transmisión y en especial a Misión Presidencial Latinoamericana por brindarnos el privilegio a todos los que estamos siguiendo esta transmisión, casi 200 inscritos, además de los que puedan ir sumándose a través de los canales de cada una de las organizaciones que forman Legado de las Américas. Como decía, continuamos con este programa de conferencias y cerramos el año 2020 con Luis Alberto Lacalle Herrera hablando sobre las libertades individuales en tiempos de pandemia. Cabe agregar que tanto los presidentes Lacalle como Ardito y Mesa, que tendremos el próximo mes de marzo, son miembros de Misión Presidencial Latinoamericana y llevan muchos años desarrollando a través de su experiencia profesional y en política, pues ese legado que nosotros también queremos llevar a todos ustedes acerca de cómo podemos llevar esa política con valores de una forma positiva y sobre todo incentivar que la población en general se involucre en la vida política y social de sus países. El expresidente de la República de Panamá, Nicolás Ardito, fue presidente de la República entre los años 84 y 85, tiene una maestría en Economía Agrícola y también doctorado por la Universidad de Chicago. El expresidente Ardito además ha tenido una larga trayectoria en la vida económica, no solo del Panamá, sino también de todo el continente americano, ya que ha sido vicepresidente del Banco Mundial para América Latina del 78 al 84, director del Departamento de Asuntos Económicos de la OEA y de la Alianza para el Progreso del año 70 al 73. También fue fundador del Banco Latinoamericano de Exportaciones y durante el gobierno de Omar Torrijos también se desempeñó como ministro de Planificación y Política Económica. Es, por tanto, además, un político que dirigió su país, una persona altamente calificada para abordar el tema que hemos elegido hoy, sufriendo todavía esta pandemia en la totalidad de nuestros países y que, sin lugar a dudas, se abre un nuevo horizonte acerca también del futuro económico de América Latina. Por eso no tenemos un presentador como hoy, un orador, como es el expresidente Ardito, mejor y con más experiencia para abordar el tema que nos ocupa hoy, que es la situación financiera y socioeconómica de América Latina en la pospandemia. Antes de darle la palabra al expresidente Ardito, quiero de verdad anunciarles que estamos a su disposición para recibir preguntas a lo largo de este panel y después de la exposición del expresidente tendremos un breve conversatorio. Presidente Ardito, muy buenas tardes desde Panamá. Buenas tardes, Manuel. Eres muy amable con tu presentación. Te agradezco mucho. Ante todo soy un humilde panameño y un humilde latinoamericano. Así es, presidente. Bueno, le cedo el uso de la palabra y quiero conocer cómo ve usted la situación financiera y socioeconómica de América Latina en este momento de pospandemia y en realidad todavía terminando la pandemia como tal en muchos países. Bueno, déjame comenzar compartiendo algunas reflexiones de cosas obvias para todos nosotros. Estamos conscientes, desde luego, de las grandes diferencias regionales. Brasil, México, Argentina, Colombia, Perú y los países más pequeños de Centroamérica y el Caribe. También estamos conscientes de la orientación hacia los mercados internacionales. Sudamérica tradicionalmente ha estado más orientado a Europa, mientras que Colombia, Centroamérica, México y el Caribe hacia el mercado de los Estados Unidos. Sabemos que las exportaciones son importantes para apoyar con divisas el desarrollo interno de los países y para que puedan importar aquello que no tienen la capacidad de producir. Sabemos que las exportaciones varían por países. Por ejemplo, Argentina y Uruguay, no creo estar desfasado, todavía se especializan en exportar trigo, carne, soya. Chile se especializa en exportar cobre, frutas, madera y creo que todavía salmón cultivado en el sur de Chile. El Perú en la exportación de minerales y de productos del mar. Ecuador en la exportación de bananos, petróleo, pesca y la cría de camarones. Centroamérica se especializa en la producción de café
bananos y el turismo, que ahora está pues muy golpeado por la pandemia. Colombia se ha especializado en la exportación de café, de petróleo, de minerales y de turismo. Y las pequeñas islas del Caribe en la producción y exportación de azúcar y en el turismo. Más recientemente, el mercado de China se ha vuelto importante para varios productos, por ejemplo, del cobre de Chile y de minerales de Perú y petróleo de Ecuador y de Venezuela, siendo China pues la segunda economía más grande del mundo, con el 16% del Producto Interno Bruto del mundo. Estados Unidos tiene el 23% del Producto Interno Bruto del mundo. Sin duda, la situación de los países desarrollados es importante para la región. Lo ha sido siempre y por mucho tiempo. Y la globalización de los mercados también, que ha llevado pues a la apertura de los mercados desde la década de los 90. En esa situación, los precios de las llamadas commodities, o sea, los productos principales de exportación de nuestros países, también, junto con los volúmenes de exportación, desde luego. Y más recientemente, la producción de productos tecnológicos, como chips y otros productos parecidos de la tecnología moderna que se producen en varios países para la exportación. Sin duda, las vacunas, que son varias, y los países las están comprando de diferentes fuentes, ya sea de Estados Unidos, de Rusia, de China, proveerán un alivio importante en el 2021 y en el 2022. Quiero recordarnos que la región ha estado muy afectada por el COVID-19. Brasil, con 9 millones de contagiados, es el segundo país con más contagios en el mundo después de los Estados Unidos. Argentina, con algo más de 2 millones. Colombia, con algo más de 2 millones. México, con un poquito menos de 2 millones. Y el Perú, como con 1.8 millones. Así que el contagio del COVID-19 ha afectado mucho a los países. Debo decir que la combinación de políticas de salud y económicas consistentemente llevadas contribuyen a sostener a los países y a las poblaciones. En esa situación, las perspectivas de la región no se pueden generalizar, varían por países y por la aplicación de las políticas adecuadas fiscales, monetarias, de comercio exterior y de salud. Desde luego, está afectada por la situación mundial. Este problema del COVID-19 es mundial. Europa, Estados Unidos, Rusia, casi todos los países, pues sabemos, ha estado afectado por el COVID-19. Y todo indica que los próximos años serán de lento crecimiento económico. Desde luego eso va a variar país por país. Es difícil generalizar. El desempleo, las desigualdades sociales y la pobreza se verán afectadas por varios años. En efecto, ya han aumentado. En América Latina se estima que hay 60 millones más de pobres que antes por el efecto sobre las economías y el desempleo. Con la dinámica aplicación de las vacunas anti-COVID-19, eso puede comenzar a mejorar. Las perspectivas
mejorando del mundo desarrollado y la aplicación de políticas económicas, sociales y de salud adecuadas por país. Dentro de ese panorama, la perspectiva económica puede mejorar. Los países podrán crecer entre 3 y 5% del PIB en el 2021, por ejemplo, y un poco más lentamente después. Estos son los vaticinios de entidades que analizan estas cosas a fondo, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BID y la CEPAL. Confío pues que este resumen apretado que les he dado de la situación sea estimulante y refrescante de cosas que ustedes ya saben, pero que valía la pena pues poner en su conjunto. Así que aquí estoy a las órdenes para contestar preguntas y compartir más reflexiones, Manuel. Muchas gracias, presidente. Bueno, como le decía en su presentación, usted es una persona que además de estar al frente de su país, ha tenido cargos altos de representación en varios organismos multilaterales, también muy vinculado a la vida económica de América Latina. Por eso, dentro de las preguntas que nos han ido llegando, le quería preguntar si usted ve algún cambio de estos organismos como el Banco Mundial, el FMI, el BID, en su política de ayuda financiera a los países de América Latina. Definitivamente. Esos organismos multilaterales internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BID, han variado sus políticas y sus préstamos para que los países puedan paliar la situación que los agobia, ¿no? Como parte del problema, en casi todos los países es el desempleo causado por la mala situación de las micro y pequeñas y medianas empresas, que son el 90% de las empresas en todos los países de América Latina. Ellas han dedicado mucho financiamiento a apoyar a través de los bancos centrales o de los bancos nacionales el crédito a estas micro, pequeñas y medianas empresas para que no quiebren, para no crear más desempleo y que puedan reactivarse. Así que sí, esos organismos pues han estado, por supuesto, muy conscientes de la situación y han variado sus políticas para apoyar en las circunstancias. Pero quizá, presidente, y eso lo hemos visto también incluso, por ejemplo, en ayudas de la Unión Europea, en muchos países, pues esos organismos multilaterales dan esas ayudas a los países, pero los países después tienen que gestionar esos millones de dólares que reciben de estos organismos, pero hemos visto cómo hay países aquí en Estados Unidos que las ayudas a las familias o a los emprendedores han sido en ayudas directas, han recibido directamente una inyección económica en sus bolsillos de X miles de dólares, y otros que han gestionado los gobiernos esas ayudas de una manera más política, ¿no? Que no se ha visto en la calle esa ayuda real. Entonces, ¿cómo cree que pueden salir adelante pues, esos pequeños empresarios, ¿no? Los autónomos, pequeñas y medianas empresas, a la hora de recibir esas ayudas? Porque, como le digo, pues hay países que gestionan esos fondos que reciben de distintas maneras, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es importante que reciban esa ayuda directamente. Bueno, yo te puedo hablar con más precisión de aquí de mi país, que se han recibido créditos del BID, específicamente a través del Banco Nacional de Panamá, para brindar apoyo a las micro y pequeñas empresas y hacerle préstamos para que puedan comenzar a recuperar su actividad. Y yo creo que lo mismo ha sido en los países de Centroamérica. Costa Rica, entiendo que lo ha aprovechado muy bien. Y así creo que Guatemala también. Y supongo que igualmente estoy menos informado en varios de los países claves de Sudamérica, ¿no? En el Caribe, en República Dominicana, se han recibido créditos parecidos del BID con el mismo propósito, ¿no? Y eso pues está ayudando. Claro, entre las preguntas que recibimos hay una inquietud, por ejemplo,
acerca del déficit fiscal, ¿no? ¿Cómo podrían hacer esos gobiernos para que en un futuro mediano o largo plazo puedan bajar el déficit fiscal, siendo que se están subiendo pues, las ayudas sociales y que en muchos casos están recibiendo menos entrada de impuestos y en general también pues, con esa anulación completa del turismo en muchos países, como por ejemplo en el suyo, en Panamá, que se recibe un tráfico enorme de aviones, es un puerto comercial también muy importante. Sí, la situación fiscal en este momento yo creo que es lo menos importante. El mayor endeudamiento es necesario y ya está ocurriendo para ayudar a la gente. Gradualmente, en los próximos años, a medida que se recupera un poco la actividad económica y el empleo y la actividad de esas micro, pequeñas y medianas empresas, entonces los países tendrán que prestarle pues más atención a cómo ir paliando ese endeudamiento. Por ejemplo, en el caso de mi país, la deuda estaba alrededor del 40-46% del Producto Interno Bruto y ahora ha subido a 64%. Yo me mantengo muy comunicado con el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, quien me consulta y conversamos. Yo simpatizo mucho con nuestro actual gobierno y trato de apoyarlo en lo que esté a mi alcance. Y ellos están conscientes de eso y supongo que lo mismo está pasando en otros países, ¿no? En Costa Rica y en otros países de Centroamérica con los que tengo un poquito más de información, ¿no? Colombia, el presidente de Colombia también ha recibido apoyos para poder paliar esa situación con la misma preocupación, ¿no? Del desempleo de la gente. Ahora mismo el problema humano es fundamental. Entonces la virtud de los gobiernos ahora es combinar adecuadamente una política de salud para controlar la pandemia y evitar que la gente muera de la pandemia y una política económica para que genere empleos y evitar que la gente muera de hambre. Así que estamos entre esas dos situaciones y el arte, pues una buena política económica y monetaria es combinar el apoyo humano por un lado con el apoyo económico y el apoyo económico en gran medida tiene que venir a través de inversiones públicas para que éstas a su vez generen empleo, que el empleo a su vez apoye la actividad privada. La actividad privada está paralizada por las circunstancias y la incertidumbre. Así que en estos momentos el sector público tiene que tomar un papel primordial para ayudar a reactivar la situación económica en los países. De todas maneras, el crecimiento va a ser lento por los próximos 2 o 3 años, ¿no? El Banco Mundial prevé, por ejemplo, un crecimiento lento por los próximos 5 a 7 años. Lo importante, pues, primero es controlar la pandemia, pero eso es un problema mundial al cual todos los países están dedicados ahora mismo. Haciendo hilo a esta crisis financiera que estamos viviendo, Jorge Cruz, uno de los fundadores también, delegado, nos hacía llegar estas preguntas, ¿no? ¿Cuál profunda será esta crisis y si existen las condiciones para llegar a una crisis financiera o ya estamos viviéndola, ¿no? Pero en el caso de que yo creo, en mi punto de vista personal, que ya estamos en esa crisis profunda y global, como bien está diciendo, ¿usted cree que se demorará mucho en el tiempo o también tenemos que vivir con esa incertidumbre? Lo vuelvo y repito, ahora lo menos importante es la crisis financiera. Lo más importante es ayudar a la gente y tratar de parar el efecto de la pandemia del COVID-19, ¿no? Con eso ya más controlado, entonces los países pueden volver a ir restableciendo gradualmente una política fiscal consona con su capacidad de endeudamiento
y con las necesidades del crecimiento de sus países. Claro, lo que pasa es que esta pregunta se la hice también al presidente Lacalle, y yo creo que es una que nos hacemos todos, ¿no? Que ¿dónde está el límite o esa línea entre salud y economía? Estoy de acuerdo con usted que lo principal es cuidar a la población, el procurar que no se propague el virus, que las vacunas lleguen lo antes posible a todos los rincones de nuestra América, pero claro, vivimos también en esas restricciones tan grandes que estamos viviendo en prácticamente todos los países, que hace que también haya muchas personas que se estén muriendo de hambre en vez de la pandemia que estamos sufriendo económica, ¿no? Entonces, ha Sí, habido países como Estados Unidos que han criticado mucho. Hay que evitar que la gente se muera del COVID-19 o que la gente se muera de hambre por no tener empleo y no tener un salario que llevar a sus casas. Y es la combinación de ambos en el arte, pues, de la política pública, país por país, que hay que ver, ¿no? Para que salgan lo mejor librados posible, ¿no? Y si hay que aumentar los niveles de endeudamiento del país, pues ya eso se va corrigiendo poco a poco hacia el futuro, ¿no? Lo importante es lograr ayudar a la gente y que se restablezca un nivel de actividad que sostenga el empleo para que la gente tenga un salario que pueda llevar a sus casas para activarse, ¿no? Y en su perspectiva, ¿cómo ve al conjunto de América Latina? O si ve algún país también en especial que pueda tener, pues quizás un paso más adelante a salir de esta situación. Quiero insistir en la parte, pues, económica, dado que lo que estamos analizando es desde las perspectivas socioeconómicas en general. No sé si Colombia, su país Panamá, la región de Centroamérica, pueda tener quizás un paso por delante en la salida de esta crisis. Bueno, todos sabemos que durante los últimos 40 años Chile ha sido uno de los países que ha manejado mejor sus políticas económicas para mantenerse a alto nivel, y hasta hace poco ha tenido el ingreso per cápita más alto. Ya Panamá se lo pasó. Panamá tiene ahora el ingreso per cápita más alto de los países de América Latina, pero eso esconde las desigualdades, ¿no? Una cosa es un ingreso per cápita promedio, otra cosa es cuánto ganan el 10% superior de la población y cuánto tiene el 20 o 25% de los pobres, que son los más. Así que todos esos factores requieren ser analizados con cuidado al aplicar estas políticas, y en general hay que tratar de recuperar crecimiento a medida que esto va pasando, pero al mismo tiempo hay que dedicar recursos a atacar el problema de la pobreza y de la marginación social, y eso pues varía de país en país, ¿no? Los países de Sudamérica en general han estado mejor, aunque Argentina, que ha sido uno de los países con mejor situación, ahora clasifican que un alto porcentaje de su población ha caído al nivel de pobreza. Y así vemos en otros países. En Colombia, el presidente ha hecho un esfuerzo muy sensato de establecer una política coherente para ayudar a su población, pero también ellos han tenido el problema de los migrantes de Venezuela. Como ustedes saben, han salido más de 4 o 5 millones de venezolanos de Venezuela por la situación que están viviendo, y como 1,5 millones de esos están en Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, y muchos otros pues han ido a Ecuador y de ahí se han ido a Perú, y así han seguido bajando por la costa del Pacífico. Pero ya esa es otra complejidad, ¿no? Sí. Gustavo Sierra, desde Lima, Perú, nos hacía hincapié en lo que estábamos hablando anteriormente, que cómo se puede ayudar al emprendedor. ¿Usted ve que podría ser más hacia una bajada quizás de esa losa fiscal o de impuestos que en muchos de nuestros países lo sufrimos, que impide a esos emprendedores desarrollar su actividad
con esos impuestos en muchos casos excesivos para los ingresos que reciben, o por otro tipo de ayudas que el Estado pudiera darle directamente. ¿Qué opinión tiene usted acerca de cómo podríamos ayudar a los emprendedores? Mira, yo soy un gran admirador de los emprendedores, desde siempre. He tratado de fomentar, cuando estaba en estos organismos internacionales, programas para apoyar a los emprendedores, porque cada uno de ellos crea actividad económica, crea empleos, ayuda a desarrollar su país. Así que los emprendedores en esta situación necesitan apoyo, necesitan financiamiento, necesitan asistencia técnica, necesitan que sus gobiernos los ayuden a abrir mercados. Si son exportadores, por ejemplo, ese es el tipo de apoyo que hay que darle a los emprendedores en este momento, ¿no? Un apoyo financiero, un apoyo de apertura de mercados y un apoyo a su producción, asistencia técnica sobre todo, ¿no? Muchos de ellos saben lo que quieren, pero no necesariamente saben cómo lograrlo. Y esa asistencia técnica es fundamental para darles el apoyo que les permita a ellos seguir adelante. Lo importante es que son gente de iniciativa propia y ojalá tuviéramos muchísimos más de esos en toda América Latina. Sí. Nos están siguiendo desde multitud de países de nuestra región, desde Asunción, Paraguay. Alcides Vera nos pregunta que quién controla los gastos sociales. Si los organismos, por ejemplo, multilaterales, también ejercen algún control sobre esos gastos en los países, o si directamente pues, no tienen que responder acerca de esos gastos sociales que realizan los países en cada país. No, los gastos sociales los controla cada país, ¿no?, en su presupuesto. Ahora, los gastos sociales hay que medirlos como una inversión. El gasto en educación, en nutrición, en salud, para generar empleos, en abrir oportunidades, son parte de los gastos sociales que tienen que estar en los presupuestos nacionales, ¿no? Y el gasto social para apoyo a las micro y pequeñas empresas también. Así que eso depende mucho del presupuesto nacional en cada país. Desde luego que los organismos internacionales, el PIB sobre todo, y ¿cómo se llama?, el Banco Latinoamericano, dan apoyo específico para estos propósitos, ¿no?, de ayudar al gasto social. Pero el gasto social hay que concebirlo como una inversión, ¿no?, para activar a la gente en su dignidad, en su iniciativa, en su capacidad, a que puedan valerse por sí mismos. El gasto social, que es un subsidio que más bien deja que la gente no trabaje y que se queden en sus casas, es un pésimo gasto social. Entonces hay que saber separar el gasto social, que es una inversión en la gente para que se activen con su propia dignidad y su propia capacidad, y el gasto social, que es nada más un subsidio al consumo. Gracias, presidente. Hugo Permuy nos pregunta acerca de una actualidad que estamos también viviendo muy de cerca. A mí me toca desde Miami. ¿Cómo ve usted el cambio de administración en Estados Unidos hacia América Latina, sobre todo también en la financiación que recibían muchos países, y cómo es su percepción acerca de esta nueva administración de Estados Unidos hacia América Latina y en especial hacia Centroamérica? Yo creo que va a ser mucho más amable y mucho más consciente, ¿no? Parte del problema de Estados Unidos son los migrantes del norte de Centroamérica, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, que se van caminando a través de México para tratar de entrar a los Estados Unidos. Entonces, es un principio de economía que o tú llevas el capital donde está la gente, o la gente va a venir donde está el capital. Entonces, el crédito
a estos países para crear empleo propio, en Guatemala, en Honduras sobre todo, que son los países más pobres de América Latina, en El Salvador, que tiene una orientación más empresarial, es importante para que puedan activarse por motu propio. Y yo tengo la impresión que esta nueva administración de Estados Unidos está muy consciente de este tema y que lo va a apoyar con créditos especiales por su propio interés, por evitar que lleguen tantos migrantes a Estados Unidos y a la frontera entre México y Estados Unidos, que no debe ser un problema para ellos. Gracias, presidente. Yo me quería salir quizás de la región, pero sí seguir en el tema de la situación socioeconómica y financiera, preguntarle algo que también pues, nos ronda a todos mucho la cabeza, ¿no? ¿Cómo es posible que si el virus surgió de Asia, de China en concreto, económica y financieramente, China no es que solo no haya perdido potencia económica, sino que es a día de hoy puntera en crecimiento dentro de los países que tenemos desarrollados? Entonces, quería preguntarle cómo ve eso posible. Quizás es por el sistema político que tienen en China de derechos humanos, pero ¿cómo ve usted que si el virus se inició en una región concreta de China, cómo con esa crisis global que tenemos, la economía siga no creciendo, sino todavía superándose a la que llevaba anteriormente? Bueno, primer punto, que China ha producido una vacuna para combatir el COVID-19 y la está tratando de hacer disponible en muchos países. Tal vez ellos internamente se sienten culpables que fue de China donde salió esto, ¿no? Segundo, China desde hace algún tiempo tiene un modelo interesante, ¿no? Dándole mucha acogida a la empresa privada, sobre todo a los pequeños campesinos, a los pequeños industriales, y pero un sistema político centralizado, ¿no? El señor Sim, creo que se llama, que es el presidente de China, controla el Politburó del Partido Comunista de China, que es el que controla la situación política de China. Pero ellos han tratado de apoyar mucho la actividad privada en una forma muy pragmática y han logrado atraer mucha inversión extranjera a China para ayudarlos a desarrollar sus actividades. ¿Y cómo ves esas ayudas que también está dando China en... Perdón. Presidente, que hubo ahí un error de conexión. Le quería preguntar cómo ve esas ayudas que también está desarrollando China hacia América Latina. Ya hace bastantes años que China ha puesto pues la lupa en muchos de los países de nuestra América y desarrollan pues, proyectos sobre todo de infraestructuras en muchos de nuestros países. Bueno, China tiene una estrategia mundial, ¿no? Ellos se ven como gran potencia, que en efecto ya lo son, y quieren convertirse en la primera potencia del mundo, más que Estados Unidos. No creo que lo van a lograr, pero ese es parte de su objetivo, ¿no? Entonces ellos han venido mucho a América Latina a comprar insumos. Por ejemplo, a Chile le han comprado mucho cobre, a Perú también le han comprado productos, y así sucesivamente han comprado petróleo de Venezuela y creo que de Ecuador también, y de Brasil también. Así que China tiene una política de entrar económicamente con su fuerza a establecer una mejor relación con los países, ¿no? Parte de esa política ha sido financiar infraestructuras, pero allí hay una sospecha de que muchas de estas empresas chinas en el fondo están controladas por el gobierno de China y entonces entran a los países a hacer sus inversiones, pero en efecto vienen indirectamente en representación del gobierno chino.
y eso es una cosa problemática para muchos países, ¿no? Sí, el presidente, nos están escribiendo también de Ecuador, de Uruguay. Tenemos, por ejemplo, aquí una pregunta desde Ecuador. ¿Qué recomendaría para incentivar a la población ecuatoriana a regresar? O sea, si recomendarían en alguno de nuestros países, en Ecuador en este caso, es la pregunta que nos llega, si se debería incentivar que la población regresara a los campos, considerando que Ecuador era antes un país mayoritariamente agrícola. Se está viendo en muchos países, incluso también en Europa, que se está incentivando el cambiar de la vida de las grandes ciudades a otras actividades en pequeñas ciudades y en pueblos, ¿no? En este caso nos preguntan por la vuelta a la vida agrícola en Ecuador. Sí, bueno, yo soy un poco escéptico de eso, ¿no? Una cosa son buenas intenciones, otra cosa son realidades. La tendencia histórica tradicional ha sido la migración del campo a la ciudad en casi todos estos países, ¿no? Y desde luego, si las oportunidades en las ciudades se disminuyen por la situación, pues mucha gente puede estar regresando a sus pueblos originales o a la campiña, ¿no? Pero creo que eso va a ser temporal. Tan pronto se vaya saliendo de esta crisis, la tendencia de los últimos 40 años a la migración del campo a la ciudad va a continuar, y lo que hay que hacer es saberla acomodarnos, saber preparar a los migrantes para que puedan incorporarse a la vida urbana o semiurbana en los pueblos o ciudades de los países, ¿no? Así es, presidente. Creo que nos están viendo. Yo no sé si don Juan Carlos Tominaga, que también quiero agradecerle profundamente, pues, junto con Jorge Ulcenzov de Uruguay, a Misión Presidencial Latinoamericana, pero si había alguna otra pregunta que yo desde aquí no he podido recibir, pero en síntesis yo creo que hemos hecho un repaso bastante amplio de todo lo que hemos podido, pues, padecer en nuestras propias carnes en la situación económica en América Latina. Yo no sé si nos quiere dejar, presidente Ardito, un mensaje también de esperanza social y económica, ¿no? Desde las dos perspectivas. Presidente, digo, de despedida, que nos pueda dejar también, pues, en esta situación económica de crisis que tenemos tan profunda, pues hay algunas rayos de esperanza en esta vida económica que nos toca estar. Mira, lo último que yo comparto es un poco una actitud. Nunca hay que dejarse caer. Si uno se cae, hay que pararse, aprender de la experiencia y seguir adelante. Porque ese es el camino que tenemos. Y yo creo que en ese sentido, pues, hay que ser cautelosamente optimista, prudente, ejercer buen juicio, analizar las opciones y irlas tomando poco a poco, ¿no? Siempre recuerdo una definición de liderazgo de Konrad Adenauer, el canciller que reconstruyó a la Alemania de la posguerra. Ustedes lo recuerdan, ¿no? Él decía, el liderazgo es conocer lo que anhela un pueblo, que no sabe cómo lograrlo, pero conocerlo. Diseñar una meta para que lo puedan lograr y caminar con ese pueblo hasta llegar a la meta. Y yo siempre he sido muy creyente en esas frases de Konrad Adenauer, que al fin y al cabo fue el constructor de la Alemania moderna, que se convirtió en el milagro alemán. Ustedes recuerdan en la década de los 50 y posteriormente. Muchísimas gracias, presidente. En nombre de Misión Presidencial Latinoamericana, quiero agradecer también, pues, a toda la labor que ha hecho Misión Presidencial en apoyo al legado de las Américas. Yo, como coordinador de la Red Iberoamérica Líder, que ha sido una de las organizaciones fundadoras
junto a Conferencia para el Liderazgo, también con Juan Carlos Tominaga desde Paraguay. Quiero agradecerle, presidente, de corazón, en nombre de todo el equipo, de la multitud de personas que están trabajando todas las semanas en que Legado de las Américas pues haga lo que hemos hecho también hoy con su presencia, legado, y sobre todo pues abrir conciencias y esperanzas acerca de lo que estamos viviendo. A todos los que están siguiendo esta retransmisión y que se han inscrito en la página de Legado de las Américas, recibirán en los próximos días un diploma por la participación aquí, y anunciarles que tendremos la presencia del expresidente Mesa de Bolivia el próximo mes de marzo, y estarán recibiendo por correo electrónico esta invitación. Presidente Ardito, muchísimas gracias desde aquí, desde Miami, deseándole lo mejor y esperando todavía pues, poder conversar pronto y siguiendo dando legado y trayectoria pues, a todos los jóvenes, emprendedores y todas las personas que quieren interesarse por la vida aquí en las Américas. Muchas gracias, Manuel. Te agradezco mucho, me has sacado el jugo, pero bueno, esa ha sido tu tarea y la has cumplido muy bien, y agradezco mucho la oportunidad de estar en comunicación con ustedes y compartir estas reflexiones. Es un privilegio, presidente. Nos escriben aquí desde Chile también, que nos están siguiendo. Tenemos casi 200 personas que están viendo esta retransmisión, como lo digo, de prácticamente la totalidad de nuestros países y de Estados Unidos. Presidente, muy amable, muchas gracias. Por aquí ya veo que están aplaudiéndole también y queremos de verdad mandarle un fraternal abrazo. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Saludos a todos muy cordiales. Gracias.